Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Nissan Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque, Enjoy Experience. Napo, conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Carlos Martini, periodista, escritor. Con él vamos a hablar de varios temas, de política, de sociedad, de libros y hasta de fútbol. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Carlos Martini aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Quiero que hablemos del regreso de una leyenda. Llegó la All New Nissan Pathfinder, una SUV premium que revolucionará tu experiencia de manejo. Con un diseño totalmente renovado, con capacidad de hasta 8 pasajeros, es tu aliado ideal para la ciudad y para todas tus aventuras. Llévala en cuotas desde $499 con transferencia incluida y seguro por un año, o al contado desde $54,990 con la financiación propia del grupo Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. En un minuto conversamos aquí en Líderes con el señor Carlos Martini. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Ya estamos en compañía del señor Carlos Martini. Carlos, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y compartir esta mesa de líderes. Es una oportunidad muy grande la que tengo. Muchísimas gracias. Excelente tu trabajo. Gracias, muchas gracias, Carlos. ¿En qué etapa de tu vida estás? Muy importante esa pregunta y es la que yo venía pensando recién en el vehículo. Yo ya tengo 66 años, por lo tanto soy consciente. Ya pasé de lejos la mitad de mi vida y es el momento en que uno mira hacia atrás a ver cuáles son sus asignaturas pendientes. Ese es el momento en que yo me siento, el momento de revisar mi vida y en el poco tiempo que me queda, somos seres finitos, ver qué tareas tengo pendientes. ¿Qué tareas tenés pendientes? Eso lo tengo muy claro. Una de las tareas pendientes, yo hasta ahora escribí 3 novelas, una con mi hermana Ana,
es escribir más literatura y sobre todo cada 2 años escribir una novela. ¿Por qué es una tarea pendiente? ¿Sabes por qué? Porque yo soy un convencido que a través de las ficciones, a través de la literatura, los seres humanos nos conocemos más a nosotros mismos porque nos habla al interior la literatura y deja lo que Octavio Paz llamaba huellas del alma, deja algo de tal como somos. Y lo otro, yo creo que esa es una tarea pendiente. La segunda tarea pendiente para mí fundamentalmente es alguna vez en televisión. Te cuento que yo el año que viene, en marzo, cumplo 30 años en el 13. ¿Y cuál es mi segunda tarea pendiente? Hacer un programa similar al tuyo basado en libros. Es decir, algo así como literatura en televisión. Ya sé, quizás tenga que combinar literatura y cine en televisión. Segunda tarea pendiente sin ninguna duda. Y la tercera tarea pendiente es más existencial que otra cosa. Yo sé que te va a llamar la atención y a los televidentes. ¿Sabes que a los 66 años me doy cuenta que necesito vivir más? O sea, vivir más la vida. Recuerdo siempre que Borges dijo, yo estoy arrepentido. Yo viví más de la lectura que de la vida. Entonces, hay algo que He cometido un pecado. He cometido un pecado. Entonces, yo necesito, digamos, hacer lo que no hice hasta ahora. No pasar por la vida solamente en términos intelectuales, sino aprender el valor que ella tiene, que es finita, que es breve, y después yo no sé lo que pasa. Tal como has vivido la vida, a lo mejor con más literatura, con más trabajo y con menos componentes esenciales de la vida, ¿has sido feliz, Carlos? Otra vez Borges, el mayor pecado de mi vida no haber sido feliz. No, te voy a contar una anécdota que yo creo que nunca conté. Vamos a ir a la etapa en que todavía se escribían cartas como yo estoy escribiendo en esta hoja. Bueno, resulta ser, no decía el nombre, allá por 1993 yo trabajaba en un centro de investigaciones sociales, ya era sociólogo. Viajaba a Europa para estudiar un posgrado una colega que era psicóloga, compañera nuestra del lugar. Se fue. Aunque vos no creas, era la época todavía en que las cartas nos enviaban a manuscritos. Esta persona nunca me lo dijo, solamente se atrevió a decirme en la carta, ¿cómo andás vos con tu, atender sus expresiones, perenne melancolía? Si algo me define a mí es la perenne melancolía, una suerte de mucho escepticismo cercano al pesimismo en torno a la condición humana. Nunca me olvidé de esa expresión. ¿Y sabes por qué la recordé ahora? Vivimos pues en la era de la interconexión. Entonces le hicieron una encuesta, creo que a chicos de España. Les preguntaban, ¿ustedes están conectados, chicos? Sí, claro, estamos en las redes. Otra pregunta, ¿ustedes son felices? No, estamos tristes y solos. Esa es la paradoja de este mundo. Más interconectados, pero totalmente perdidos dentro de nosotros mismos con relación al exterior. Empatía cero. Y fíjate que nunca en la historia de la humanidad estuvimos más conectados. Mientras estamos hablando, yo estoy ahí recibiendo mensajes. Lo primero que voy a hacer cuando termine el programa es... ¿Pero eso significa que uno está mejor? No, estamos interconectados, pero mi impresión es que estamos más incomunicados. Okay. Ya no nos entendemos. Carlos, ¿te define la perenne melancolía? ¿Sos? Sí, por supuesto. Una combinación de perenne melancolía con lo que se llama, aclaro, la soledad, en mi caso, opcional. Pero te voy a contar algo. Yo tenía, en 1972, cumplía 14 años. En aquella época, vivíamos en la calle Hernandarias. Yo estaba por cumplir 14 años. ¿Y sabes lo que yo les dije a papá y mamá? Papá y mamá, yo no voy a celebrar mi cumpleaños. Me miraron extrañados. ¿Pero cómo que no vas a celebrar, y tus compañeritos? Yo no voy a celebrar. Aceptaron. 1972. Estamos en el 2024. Nunca más celebré mi cumpleaños. ¿Por qué? Es curioso, porque, y ahí viene la otra característica mía, pues. Yo soy una persona que combina una fuerte introversión con la timidez. Entonces me cuesta mucho, ya supe cómo se dice, socializar con los demás. Quiero que se me entienda. Soy como un lobo estepario de Germán Hesse. Me siento caminando por la vida solo, pero siempre caminando, como decía Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al mirar la vista atrás se ve la senda que nunca vas a volver a pisar. Esa es mi filosofía de vida.
Carlos, y decías recién a los 66 años, habiendo recorrido más de la mitad de mi vida y reconociendo nuestra finitud, quiero vivirla más. ¿Qué actividades implica para vos vivir más la vida? Clarísimo. Ahora que mencionaste eso de que qué implica para vos vivir mi vida, me acuerdo de Hamlet de Shakespeare, cuando habla un personaje de la muerte y cómo la define. Ese país desconocido del cual nunca se vuelve. Antes de llegar a ese país desconocido del cual nunca se vuelve, ¿qué significa, por ejemplo, para vivir más la vida? Escuchar más música de otros tiempos, disfrutar más de los atardeceres, salir a caminar más en otoño y en invierno, que son las dos estaciones que prefiero. Por otro lado, ver más películas cómicas como comedias románticas y no solamente dramas y tragedias como son las que a mí me gustan. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que dure mucho la vida de Bobby. Bobby es mi amigo caniche. Y hay una historia muy triste detrás. Ocurre que mi gran amigo de 16 años fue Tommy Caniche. Recuerdo perfectamente el día que murió, el lunes 29 de mayo del año 2023, a la tarde. El año pasado. El año pasado. Yo me quedé con un vacío. No, nunca más una mascota. Pero ¿qué pasó? La vida pues tiene sus planes que no siempre coinciden con los nuestros. El 14 de marzo de este año, la veterinaria que la atendía a Tommy le entrega a Josefina, gran colaboradora de la casa, un pequeñajo que entraba en una mano. Y me dice Josefina, mira, esto te traen de regalo por tu cumpleaños, ¿qué hacemos? Y yo le miro a él. ¿Y vos sabés lo que pasó? Le dije a Josefina, dámelo. Y yo no me animé a tomarlo a Bobby en una mano. Le agarré así y vi su mirada. Y ahí me dije, este es mi amigo. Que Bobby viva mucho. Eso es lo que deseo. Carlos, hablamos después, me comentaste acerca de escribir una novela nueva cada 2 años. Ese es mi plan. Excelente. Hablemos después de libros y de este plan. Sí. Y contame ahora, tuviste un grave problema de salud. ¿Cómo estás de salud? Buena pregunta. Bueno, dado que me das la oportunidad, te voy a decir. Este es el primer día desde antes de octubre del 2022 en que vengo al canal a un programa en la noche. Y vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con tu salud? Es que después de haber vivido 2 cirugías, yo estoy convencido de estar 2 veces más cerca de la muerte que de aquí porque tuve fallas en el corazón. 5 internaciones, 2 terapias intensivas, uno ya ve la vida de otra manera. Entonces, yo siento que como vivo ahora, y para serte franco, lo que vivo es lo que dice mi psicóloga, elaborando lo que pasé, porque no pasa un solo día, desde el 29 de junio de este año, en que me sentí recuperado, un solo día que no recuerde esos momentos. Mi psicóloga me dice, tranquilo, ¿qué significa que la memoria te devuelva esa etapa tan triste y realmente desesperante? Lo que te está haciendo es que vos la mires a esa memoria y le digas, ya las vencí. En eso estoy, en lo que se llama un estrés postraumático para, en un momento dado, superar esta etapa. Por eso le doy la importancia a Bobby. Bobby es la alegría que retornó. Esta noche, cuando yo vuelva a casa, cuando él sienta que el portón se abre del garaje, él se pone en el pasillo antes de la puerta porque sabe que yo voy a llegar. Eso es lo más hermoso. Carlos, cambiemos un poco de tema y después quiero que volvamos a Cáritas y a otros temas más. ¿Cómo evalúas, qué opinión te merece el presidente de la República, Santiago Peña, y sus 15 meses de gestión? Santiago Peña está todavía con mucho por delante. Lo que yo sí te puedo decir, porque le tengo que dar el beneficio de la duda, este es un Estado fracasado. Fíjate que en nuestra Constitución se dice Estado social y democrático de derecho. Yo no sé si te tocó a vos en tu niñez. Yo recuerdo una frase que decíamos nosotros cuando algo nos parecía una tontería, bulebú con soda. Yo no sé si se sigue usando bulebú con soda. Creo que no. Creo que no, claro. Pero ¿qué Estado social? Yo estaba hoy en la mañana en Cáritas, yo pues tengo siempre, como vos notás, 2 carpetas. Una, recortes de periódicos nacionales de todos, y otra de política internacional. Estuve revisando a la pucha. Y ahí salieron estos datos. Solamente, 1 de cada 10 jóvenes
no tienen ni siquiera 6 años de estudio, la primaria antigua. Y me acuerdo muy bien en una entrevista lo que me dijo el doctor Dionisio Borda cuando era ministro. Me dijo, para que un país pueda lanzarse hacia el futuro, hacen falta por lo menos 12 años estamos hablando de estudios. 2, el tema de la pobreza. Es cierto, uno de cada cinco paraguayos es pobre. Es cierto que bajamos algo la pobreza, aunque no en los últimos 2 años. Pero ¿qué pasa? Me decía hoy la doctora Verónica Serafini, economista, que fue mi alumna en la Católica. Resulta, Carlos, que hay que mirar un poco más. Hay que hablar de la vulnerabilidad. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, me dijo ella, con ese 30 a 40% de la clase media baja? Pensá en un papá, una mamá y sus 2 criaturas. ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Qué dinero les sobra para pasarla bien? Considerando, además, que me acordé que menos del 35% de Paraguay tiene acceso a un sistema jubilatorio. Y como la mayor parte del empleo es informal, más del 65% no tienen seguro social ni derecho a la jubilación. Pero aparte de todos estos componentes, además de que solo el 10% cuenta con desagüe local, hay un tema que es el educativo. Ahí sí voy a los antiguos griegos, grandes maestros. Es una tragedia, como la de Esquilo, la de Sófocles y de Eurípides. ¿Por qué digo que es una tragedia? Porque ahí está, 8 de cada 10 no entienden lo que leen. Tenemos un país de analfabetos funcionales, 8 de cada 10. No solamente eso, nuestra inversión en educación es todavía la mitad de lo que debería ser. Por supuesto, en salud es mucho peor. Entonces, un día le estaba haciendo en Radio Caritas una entrevista al ministro de Educación, a Luis Ramírez. Yo lo conozco hace tiempo, sé de lo que habla, porque él es un experto en educación. O sea, él sabe perfectamente lo que pasa. Entonces, yo no sé qué última pregunta le hice. Ya no me acuerdo, pero sí sé su respuesta. Carlos me dijo, esta educación es para un país que ya no existe. Mejor definición imposible. Mejor definición imposible. O sea, si el ministro de Educación te dice, esta educación es para un país que ya no existe, significa que esta educación, voy a decir algo fuerte, pero así como está no sirve para mucho. Esta es una definición. Yo pues soy, como sabían, amigo de las frases, y yo a fin de año escribo en mi agenda cuál fue la frase que más te impactó de este año. Hasta el día de hoy, penúltimo mes del año, es esa frase de Luis Ramírez. Esta educación es para un país que ya no existe. Entonces, si vos estás educando para un país que no existe, ¿a quién le estás educando? A nuestros antepasados, pero no a los actuales. Es terrible la tragedia educativa del Paraguay. Carlos, estaba leyendo hace unos días atrás un reporte del año pasado, sí, 2023, sí, de Latino Barómetro. Sí. Y el reporte dice que va descendiendo en el Paraguay la cantidad de paraguayos que se muestran favorables al sistema, a la democracia. Y va aumentando la cantidad de paraguayos que se muestran favorables con los sistemas de gobierno autoritarios. Decía el informe, Paraguay es el país que registra el mayor porcentaje, 27% de los encuestados dicen, prefiero un sistema autoritario. Este desencanto con la democracia, según Latino Barómetro, ¿se debe a lo que estás hablando, los resultados de la democracia en términos de salud, en términos de educación, en términos de pobreza? Claro, porque te explico, nosotros evaluamos al sistema político, perdóname que use la metáfora del fútbol, porque soy fanático del fútbol. Mira, en fútbol, resultados son amores. Es decir, tenés que ganar el partido. Si es jugar una final, recién estamos hablando de Racing con Cruzeiro, ahí lo importante que era, como dijo Costas, tenemos que ganar. Y para Alfaro, ¿qué es lo importante ahora? Clasificarnos al Mundial. Nuestros resultados, hay que decirlo, son pésimos. Encima, te iba a decir algo, yo le respeto al Congreso absolutamente. Es uno de los poderes del Estado, esencial en una democracia. Por lo tanto, lo que voy a decir que quiero aclarar que no se debe a un cuestionamiento al Congreso, le hace que no se debe un cuestionamiento a la democracia. Yo tengo un compañero en Radio Caritas que se llama José Antonio Rodríguez. Resulta que él es cronista parlamentario desde la caída de Stroessner. O sea, él puede comparar los diferentes congresos. Y él me dijo, y no solo él, esta mañana, mira, Carlos, este es el peor parlamento de la democracia.
Eso me dijo José Antonio Rodríguez. Los expresidentes y pudieron hacer algo, pero hasta ahora yo a ninguno le pondría aprobado, porque seguimos con estas lacras. Y quiero que se entienda bien que esto no es nostalgia del estronismo, porque a los que son nostálgicos yo les pido que vayan a las estadísticas de cuánto, entre comillas, invertía Stroessner en educación el último año que se fue. Es decir, nada que ver con el estronismo. Yo, como decía Euclides Acevedo una vez cuando yo estaba en el Partido Revolucionario Febrerista y todavía con la dictadura, soy y seré enemigo irreconciliable del estronismo. Esto quiero aclarar nomás porque esta no es una crítica al sistema democrático. Yo creo que el sistema democrático es el menos malo de todos los sistemas políticos que hasta ahora hemos probado. Correcto. ¿Compartís con José Antonio Rodríguez su opinión? ¿Es este el peor parlamento desde la caída de Stroessner? Me puse a pensar porque yo pues no sigo como él. Entonces me puse a pensar, bueno, vamos a ver, hasta el punto que me dije, le pregunté a José Antonio, bueno, ¿con qué parlamentario o parlamentaria puedo hablar al respecto? Él me va a pasar los datos o los nombres. Pero lo que yo sí me baso mucho en las obras. Anteayer decía el Papa Francisco que lo que permanece perenne, como lo dijo Cristo, son las obras de amor. Obras son amores y no buenas razones, necesitas obras. Entonces la productividad del Parlamento no es la que se esperaría de un Parlamento. Acordate vos que estamos en el 2024, la transición comenzó en 1989, por lo tanto ya ha pasado un tiempo que tendríamos que aprender. Claro, vos me dirás, y los electores, ahí tenés pues. Estaba pensando hoy en un menú. Entonces yo miro Partido Colorado, socorro, digo. Yo voy a creer este partido el día que se publique un libro que diga en la tapa, pedimos perdón a los paraguayos. Firma, Asociación Nacional Republicana, y abajo una foto de Stroessner con su pañuelo rojo rodeado de dirigentes colorados. Jamás este partido hicieron alguna que otra autocrítica, pero tienen que hacer una autocrítica de 200 páginas en un libro y pedir perdón. Porque ellos formaron parte de ese régimen. Bueno, ahí luego ya descarto al Partido Colorado. Pero cuando miras a la otra vereda, ¿qué es el PLRA hoy? ¿Sabes lo que me dijo Bernardo Denis Farina, el colega, en una entrevista? Este es un partido en vías de extinción. Yo me acordé, te cuento de mi época. El PLRA del es un PLRA, partido en extinción, me dijo Bernardo Denis Farina. Y te digo más, ahí yo me acordé de mi juventud, qué combativo era el PLRA con Domingo Laíno a la cabeza y la Juventud Liberal Radical Auténtica que se iba a pintar los muros en las noches del terror estronista. ¿Y qué es hoy? Yo formé parte del Partido Revolucionario Febrerista, del Movimiento al Socialismo. ¿Y qué es hoy el PRF? Le tengo un gran respeto a la democracia cristiana. Lo conocí personalmente a Luis Alfonso Rez, que es hoy la democracia cristiana. Y soy de izquierda. Y por lo tanto me pregunto, ¿y qué se hizo del Frente Guasú? Creo que tienen 1 o 2 parlamentarios. Entonces, vos mirás, esto es más o menos entre Drácula y Lucifer. ¿Qué vamos a elegir? Porque yo sé que el Partido Colorado tiene que, y les recomiendo, 15 años de llanura. Ahí se van a ir limpiando. Pero para eso tiene la oposición que crecer. Y esta oposición no está mostrando signos de unidad real. Ok. Carlos, los partidos políticos tienen que generar liderazgos, líderes que inspiren y que motiven con ideas transformadoras, con ideas revolucionarias, con ideas de cambio. Pero no lo están haciendo, no están generando ni liderazgos ni ideas para encarar las soluciones a las múltiples problemáticas sociales. ¿Por qué los partidos políticos están con esta crisis intelectual y sumergen a la política y a la democracia a un bajo nivel? Y yo creo porque tenemos una larga herencia autoritaria que vació de contenido también a la inteligencia, y que vació de contenido a la educación, y que vació de contenido a lo que es poder acostumbrarse a vivir de manera, digamos, distinta. Y en eso, ahí está la prueba de lo que decía José Antonio Rodríguez. Él siempre me cita. ¿Te acordás de Gualdino Ramón Lovera en el Partido Colorado? ¿Te acordás de Benítez Florentín en el Partido Liberal Radical Auténtico?
Edelio Fernández. Edelio Fernández Arévalo. Sobre todo, ¿te acordás? Me decía él de lo que significaban aquellos debates en el Congreso del 89 al 93. Me acuerdo, le dije yo, eso ya no existe, ¿no? Ese nivel ya no existe. Yo te vuelvo a decir, yo creo, quizás otorgándose el beneficio de la duda, que es esa larguísima herencia autoritaria. Porque si vos ves desde 1811 hasta 1989, los periodos democráticos fueron cortos y los periodos autoritarios fueron altos. Roa Bastos, eso dice en George Supremo, utilizando la ficción, poniéndolo en boca de Francia. Yo os dejaré para mí una marca eterna. Ok. Ahora, Carlos, quiero tu opinión sobre este tema de los paraguayos le echamos la culpa a la democracia por nuestros males. Estoy de acuerdo contigo en que no tenemos resultados muy alentadores en términos de cambio o de transformaciones sociales a lo largo de estos 35 años. Pero los gobiernos fueron electos por la gente. Así mismo. Y estos parlamentarios de, entre comillas, de baja calidad, tienen la legitimidad de los votos de la gente. Sin duda. Entonces, la gente se queja de ellos como los responsables. La gente elige a ellos como chivos expiatorios para dirigir el enojo popular en contra de un presidente, ministros de la Corte, diputados, senadores. Pero como dice Saro Vera en su libro, los paraguayos y nuestras acciones cotidianas escasamente educadas en valores y con poco apego al cumplimiento de la ley, tenemos una fuerza que genera esta corrupción practicada por los líderes, pero aceptada por nosotros. ¿Estamos como estamos porque somos como somos? Buena pregunta. Y te voy a decir a quién me hiciste acordar, a Elio Vera. Enseguida lo digo porque, bueno, una memoria, un chip en el cerebro no se cambia en 25 años. Si vos tenés el chip autoritario, y yo me acuerdo que en ese famoso tratado de paraguayología, el hombre paraguayo, Elio Vera, hablaba, te voy a decir en memoria ahora que vos mencionás esto, de 3 características del paraguayo. Este es un libro de hace muchos años. El Mbareté, el Baibaí y el Embotaví. Y Elio desarrolla allí a lo largo de ese ensayo, digamos, con mucho humor cáustico, es cierto, una visión, digámoslo así, no tan favorable a nosotros. Solo que él también reconoce, recuerdo bien, que también reconoce que somos hijos del tiempo en que vivimos. Y el tiempo en que vivimos, estoy hablando como nación, 1811, 1989, si vos ves los periodos autoritarios, fueron mucho mayores. Entonces, ¿en qué nos formamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Y finalmente hay todavía un resabio de gente que no ve bien a la democracia. Pero lo segundo que citaste es para mí el Latino Barómetro. Ahí ya pasa algo. Si ya pasamos de 1989 al año 2024, y esos son los resultados, lo que la gente piensa, y yo lo siento eso, por los mensajes que me envían al celular los oyentes de Cáritas y telespectadores del 13, es que si ya pasaron 25 años realmente, algo tuvimos que haber cambiado, y no hemos cambiado lo suficiente. Viene otro punto, que tenemos que ir a votar, es cierto. Vos sabés que a mí no me gusta el pescado, pero también no me gusta para nada, por ejemplo, la ensalada de papas solamente. Entonces, si vos me pones ahora, Carlos, te invito a cenar, aquí tenés un surubí, acá una riquísima ensalada de papas, tomates y cebolla. Elegí, tenemos 2 opciones. Yo miro acá, miro acá, miro acá, miro acá y no me quedo con ninguna. Ese es el problema. Porque entonces, las opciones que nos ofrece, no voy a decir la clase política, las opciones que nos ofrecen los dirigentes de todos los partidos políticos, en muchas ocasiones yo te diría que es entre elegir el pescado o la ensalada de papas y de tomate para mí. Ok. Mejor no me quedo. Voy a votar. Eso es cierto, porque sí considero que hay que votar
Pero como decía Corina Machado, la que yo creo en Venezuela, que ganó las elecciones con Edmundo González a la cabeza, aunque ella es la líder, ella dijo, Corina Machado, antes del fraude de Maduro, queremos votar, coma, dijo Corina Machado, pero sobre todo elegir, más o menos como diciendo, vamos a tener que pelear por unas elecciones transparentes. Bueno, hasta hoy el Tribunal Electoral de Venezuela no dio ninguna información con actas. Entonces, ahí me quedo con el ejemplo de Corina Machado. ¿Tenemos que votar? Sí, yo voy a votar siempre que hay elecciones, pero tenemos que elegir. Pero, ¿qué me decís si el menú no te gusta? Hay gente que se va a los restaurantes porque sabe que hay cierto menú y otra gente no se va a otros nunca porque sabe que ahí no hay el menú que le gusta. Aquí, mira, el menú que nos ofrece es pescado o socorro, papas, mayonesa, tomate y cebolla. Ok, hay que elegir entre el menor de los males. Más o menos, esa es la realidad. Carlos, sin contar a Santiago Peña, Sí. presidentes de Paraguay post-Stroessner, Andrés Rodríguez, 1989-2003, Juan Carlos Guasmosi, 2003-2008, Raúl Cubas, 1993-1998, Juan Carlos Guasmosi. Raúl Cubas, 1998-1999, Sí. Ángel González Maqui, 1999-2003, Sí. Nicanor Duarte Frutos, 2003-2008, Fernando Lugo, 2008-2012, Federico Franco, 2012-2013, Horacio Cartes, 2013-2018 y Mario Abdo Benítez, 2018-2023. ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue el peor? Te voy a decir los dos casos, pero eso es muy subjetivo, de los mejores. Y la gente dirá, pero ¿por qué le nombra ahí a Andrés Rodríguez? Y mira, todos sabemos el pasado de Andrés Rodríguez, que fue alguien que sostuvo durante décadas la dictadura. Todos sabemos que su fortuna necesita explicaciones más claras. Todos sabemos que él no dudó en jurarle lealtad eterna a Stroessner. Entonces me dirás vos a mí, ¿y cómo una persona como vos, que era del Partido Ferrista Socialista, le va a calificar bien a Andrés Rodríguez? Y mira, por lo que hizo el 2 y 3 de febrero de 1989. Por eso. Ideológicamente, desde el punto de vista personal, cuando llegó el Frente Guazú 2008 con Fernando Lugo, yo lo voté. Yo sigo creyendo en el socialismo democrático. Creo que el sistema tal como está ahora no funciona. Yo lo voté a Fernando Lugo. Bueno, hay cosas buenas o malas, pero en fin, yo lo voté. Ahora, me hablaste también del peor, ¿verdad? El peor. Sí, González Maqui. Sin ninguna duda. Peor que Cuba incluso. Ok, Claro. ok. Carlos, las personas que son pro secularidad del Estado Sí. y pro laicidad, dicen que racionalidad y religión se contraponen, que no se puede hablar racionalmente de la religión. Lo secular es racional y por lo tanto es irracional hablar de religión. ¿Compartís eso? Buenísima pregunta. Te voy a decir una cosa. Yo no soy creyente, pero yo tengo 3 preguntas en la vida. Una de ellas, como le suelo decir a Pedro Criscovich, es, para mí, ¿sabes, Pedro, cuál es la pregunta eterna del ser humano? ¿Existe o no existe Dios? Y en el mundo hay una mayoría aplastante de personas que tienen alguna creencia religiosa. Los musulmanes, los judíos, los cristianos, los protestantes, lo que vos quieras. Entonces, ¿cuál es la realidad? Por supuesto que una democracia es secular. Elegimos a seres humanos vivientes para que nos gobiernen. Nosotros no dependemos de un papa, ¿verdad? Para gobernar elegimos a ciudadanos. Por lo tanto, sí creo en, te iba a decir la racionalidad. Yo no creo que el animal humano sea racional, pero eso es otra cosa. Ya Robasto nos definió como la bestia humana. Pero por lo menos que nuestros dirigentes tengan la sensatez de hacer lo más importante en la vida, que la gente viva mejor. Te voy a contar que uno de mis grandes profesores en la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía, ya está muerto, donde quiera que esté, espero que me escuche, Adriano Irala-Cruz. Fue un filósofo de primera. Yo estaba en segundo curso de sociología, ahí llamábamos el sótano, la Universidad Católica, y él sabe que nos decía, miren,
Es cierto que la utopía y las utopías nunca se van a conseguir, pero yo les recomiendo que acuérdense de que hay que tener utopías dinamizantes. ¿En qué sentido? Sabemos que no vamos a llegar a el país utópico, pero si tenemos la vista puesto en él, vamos a caminar hacia él. Eso es lo que yo creo. Correcto, correcto. ¿Cómo puede ser que siendo un no creyente sos figura nada más y nada menos que de Radio Cáritas? Esa pregunta me parece muy importante. Cumplo 20 años ya en el 2005. Perdón, en el 2025. Quizás algunos no crean lo que voy a decir, pero tengo que ser honesto. En 20 años, ningún director que pasó por Radio Cáritas, ni la directora actual, ahora tenemos por vivir en la historia una directora mujer. Una sola vez, uno de los directores o uno de mis jefes de prensa me dijo, esto no digas. Jamás. Yo sé que la gente cree, y por alguna razón, si ve la historia de la Iglesia Católica, alguna razón tiene en cuanto a, digamos, quemar gente, etc. Pero yo te puedo hablar que desde el 2 de febrero del año 2005, en que llegué a Cáritas, que se llama Universidad Católica, pero la Universidad Católica administra. Los dueños de Cáritas, el dueño de Cáritas es el arzobispo, el arzobispado. Nunca, nunca me han dicho esto, por favor, no. A esta persona, por favor, no. No te metas mucho con el tema, por ejemplo, de criticarle a alguien que es muy creyente y nos apoya. Jamás de los jamases. Ahí está la respuesta. ¿Quién sos Carlos Martini? Carlos Martini es una persona que está convencida que la vida es finita, es breve, es incierta y después que no hay nada. Entonces, ante esta circunstancia, volvemos a tu segunda pregunta. Carlos Martini es lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene? Vivir más. Vos sabés que Gabriel Rolón es un conocido psicoanalista argentino que siempre me interesa a mí. Es psicoanalista, por lo tanto, sabe de nuestros problemas de conciencia e inconsciencia. Un último libro que publicó se llama La felicidad y yo vi en Literato, que es una librería que sigo, Gabriel Rolón escribiendo sobre la felicidad, pero esto yo no lo entiendo. Me fui a comprar su libro. Pero yo no había leído lo que había abajo, la ilusión acerca de. Entonces lo que él dice, brillante, es bien concreto. Olvídense de la felicidad eterna. Traten de tener momentos felices, que es muy diferente, sabiendo que inclusive en todo momento feliz hay algo que nos falta. Eso es lo que yo tengo que aprender. Eso es lo que no soy. Carlos, ¿nos morimos y no pasa nada? La nada, claro. Ahí me hiciste acordar de algo. Le voy a recordar a Pedro Priscovich. Fíjate que lo siento mucho a un católico, porque yo lo veo muy coherente con su fe. Él me dijo una vez, todos los mañanas tenemos un contacto en Cáritas. Y me dijo una vez, Carlos, este tema del infierno, de que hay un lago de fuego, te quiero decir que ahora se habla cada vez más de que el infierno es otra cosa y es peor. Dije yo, ¿pero qué puede ser peor? Y te voy a decir qué es lo peor del infierno, que la persona que está condenada no va a ver y sabe, después de muerto, que no va a ver nunca el rostro de Dios. Yo pensé ahí, y efectivamente, para una persona creyente, saber que el castigo va a ser que sepa, después de muerto, que nunca verá el rostro de Dios, es muy fuerte. Es muy fuerte. Esa es una creencia. En el caso mío, es la nada. Por eso es que yo vi obsesionado como Miguel de Unamuno con la muerte, en el sentido trágico de la vida. Su problema, por eso es uno de los existencialistas clave, era yo no me quiero morir. No es que el hombre no se quiera morir. Yo, y por eso él habla del conjunto de todos los seres humanos, no nos queremos morir. Ese fue su gran drama. Bueno, ese es también mi gran drama. Y sobre todo en el caso de los que creemos que después de esta vida ya seremos nada. ¿A qué le tenés miedo? A traicionarme. Eso sí que le tengo miedo. Traicionarme, ¿en qué te quiero decir? Que mienta cuando trabajo como periodista. Bueno, que mienta, no digo que no diga la verdad, vamos a hablar claramente. Que mienta directamente. Que diga cosas en las cuales yo no creo. De eso me arrepentiría y sin ninguna duda de no concebir al ser humano como un semejante con el cual estoy comprometido más allá de las ideas. Lo dijo bien Albert Camus, este filósofo del absurdo. Este mundo me repugna, coma.
pero siempre estaré con los que más sufren. Yo me arrepentiría muchísimo, por ejemplo, de traicionar esos principios. Lo que en términos del Papa Francisco son las periferias sociales y existenciales, donde están los que sufren, tanto económicamente no, pero ahí están los que sufren. Por eso el Papa Francisco que dice, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que se ensucie, quiero una iglesia que esté en una guerra, que se acerque a ellos, a las periferias sociales y existenciales. Yo no quiero, decía el Papa Francisco, una iglesia muy cómoda, encerrada adentro. A eso cuando te hablo de traicionarme, ese tipo de principios. En pocas palabras, no te cito a quién porque no me acuerdo, pero sé que también lo dijo San Juan 23, nada humano me es ajeno. ¿No te da miedo la inteligencia artificial? Buena pregunta. Realmente te confieso algo. Están con los apocalípticos y los defensores, en los dos extremos, ¿verdad? Bueno, yo hace rato pasé de ser apocalíptico y tampoco estoy conforme. La conclusión a la que yo llego con respecto a la inteligencia artificial es que mientras el ser humano tenga control sobre ella, es de inmensa utilidad. Desde la medicina, realizando cirugías, hasta, fíjate vos, el trabajo nuestro del día a día con cualquier tipo de actividad. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es una pregunta. Siempre me pregunto, en lo que hemos ido, yo te cuento que, bueno, una de mis alumnas fue nuestra conocida colega María Teresa López de Telefuturo. Ella fue mi alumna en 1992. Estamos en el 2025. Todavía en aquel tiempo los alumnos me entregaban sus trabajos prácticos de puño y letra. letra. Puño y letra. Pero oye, ¿a quién se le ocurre? Además, yo me entero, estoy en el viejazo, yo no estoy ya en la secundaria, que ahora hay colegios que ya envían las calificaciones por WhatsApp a los padres. Eso yo no lo concibo, ¿verdad? Imagínate que yo tenía la libreta de calificación y tenía el diploma final. No, este es otro mundo. Y es más, va a seguir siendo cada vez un mundo más cambiante porque se aceleraron los acontecimientos en el ser humano. Por ejemplo, estamos en el 2024 terminando, dentro de poco más de un mes. Ni sabemos las sorpresas que nos puede parar el 2025 y ya no digamos el 2026. Caminantes. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sos muy fan del Club Guaraní, Así mismo. del Indio. ¿Te gustan mucho los libros? Sí. Ármame tu equipo de 11 escritores o pensadoras preferidos. En primer lugar, sin ninguna duda, en cuanto a pensador clave para mí en mi existencia fue Platón. Platón. Lo ponemos en el arco. En el arco, sí. Luego yo te diría, saltando de Platón, increíblemente, pese a que no soy creyente, San Agustín en Confesiones. Que él crea el hombre moderno, porque él habla en primera persona del ser concreto, San Agustín, y sobre todo por ese libro, Confesiones. San Agustín, en segundo lugar. defensor, clarísimamente. Estoy yendo en términos cronológicos, ¿verdad? Entonces, si lo ubico allí a San Agustín, después hago un salto de alguien que me hizo pensar mucho, el filósofo inglés Thomas Hobbes, el que escribió el Leviatán y aquello de que el hombre es un globo del hombre. O sea, está allí entre alguien que yo tomo como referencia. Sin ninguna duda, ahora pasemos a los escritores, hay dos que cambiaron nuestra concepción del ser humano. Harold Bloom, que es un gran crítico literario, dice: Shakespeare creó al hombre contemporáneo. Cuando hablamos de celos, de poder, cuando hablamos de traiciones, la mejor historia de amor, yo sigo creyendo que es Romeo y Julieta de Shakespeare, y que todo lo que se escribió después y se pasó al cine está en chico conoce a chica, chica conoce a chico, pero hay problemas y cómo termina. O sea, Shakespeare nos abrió el camino. Y ni qué decir Cervantes con él. Yo estaba pensando hoy justamente, es que yo creo que cuando Cervantes veía los molinos de viento y se peleaba contra ellos, sí estaba loco, y sí. O quizás Don Quijote sencillamente no encajaba con el mundo prosaico de la gente que no soñaba. No importa que Dulcinea del Toboso no haya existido como él la imaginó, si no fuera alguien de ese pueblo. Lo importante es lo que Don Quijote se imaginó, era Dulcinea del Toboso. O sea, Shakespeare y Cervantes están para mí en un lugar central como amante de las letras per secula seculor. Bien, bueno, en el arco Platón, sí, línea de 4, empezamos con San Agustín sí, y sus Confesiones, sí, Thomas Hobbes, sí, Shakespeare
Y Cervantes. Así mismo. Medio campo. Y en el medio campo yo le pondría primero al que fue nuestro precursor, digo para los que somos existencialistas, y él fue muy creyente, Søren Kierkegaard, aquel danés que escribió Temor y Temblor, porque él mismo decía que hay 3 saltos en la vida. El último salto es el salto a la fe, y él sabía, Kierkegaard sabía que era un salto a algo que no se podía demostrar. Su vida de luego fue terrible, él tenía una joroba, acomplejado, nunca se supo por qué rompió con Regina Olson, que fue el amor de su vida, pero el entrañable Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, yo lo pondría sí o sí en mi equipo. Al otro que le pondría, también del siglo XIX, es a Marx. ¿Por qué? Porque él nos enseñó que tenemos que vivir de realidades y que las relaciones de producción y la economía cuentan y mucho. Pero yo también le reivindico, porque en las famosas 11 tesis sobre Feuerbach, la 11ª, los filósofos se han preocupado de explicar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Marx yo lo pondría sin ninguna duda en uno de los lugares de estos 11 jugadores. Después viene alguien que para mí es clave en el siglo XIX y tiene que ver con un mensaje que yo te envié por WhatsApp antes de llegar. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y yo, como soy acelerado, me identifico con el conejo blanco, que decía, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Pero gracias al conejo blanco, Alicia fue al País de las Maravillas. Hermosa. Por lo tanto, Lewis Carroll sí o sí. Luego pasa, por supuesto, a 2 de mis favoritos. Una vez más, ¿quiénes son los grandes escrutadores del alma humana? Los rusos, Dostoyevsky, con los hermanos Karamazov y sin ninguna duda, la historia trágica de amor más bella de toda la literatura, Ana Karenina de Tolstoy. Los incluyo allí sin ninguna duda a los 2. El otro es alguien muy controversial, pero nos desafía a pensar. Nietzsche, el famoso dijo Dios ha muerto, pero Nietzsche también dijo otra cosa. Sin la música, la vida sería un error. Y yo me identifico porque yo necesito escuchar música. Vos sabés que yo escucho solamente FM en el vehículo. No escucho AM. Okay. Y solamente FMs que tengan música romántica, no las otras. Y preferentemente retro. Preferentemente. Sí. La delantera sería entonces Dostoyevsky, Tolstoy y Nietzsche. Y Nietzsche. Esa sería la delantera. Sí, pero y ahí hay alguien, por eso dejé para el final, porque es el que me marcó. Bueno, aparte de Sábato, de Borges, por supuesto, de Bioy Casares. Este es el que me marcó definitivamente, Franz Kafka. Aquel checo al cual felizmente su amigo Max Brod no le hizo caso, porque él, estando a punto de morir, le dijo, lo que yo escribí no sirve para nada, qué malo. No le hizo caso. Y gracias a eso tenemos obras que explican lo que es el ser humano como nadie. Metamorfosis. La metamorfosis, en primer lugar. El proceso, el castillo. Es más, yo estoy de acuerdo con los que dicen, por cierto, él era judío y parientes suyos murieron después en los campos de concentración. En la colonia penitenciaria, si uno lee ese relato de Kafka, que habrá sido anterior a 1920, dice, pero aquí están los campos de concentración nazis. Sin ninguna duda, Kafka. Y la frase de Kafka me gusta. Habrá mucha esperanza, para Dios, punto, pero no para nosotros. Y la otra que me gusta tiene que ver con que escribía muchas cartas porque tenía varias mujeres las cuales se enamoraba, pero nunca se casó. Dijo, los besos que se envían por escrito no llegan a su destino, se los beben por el camino los fantasmas. Esa Kafka es central. Si me decís esta típica pregunta, bueno, en un segundo, sin pensarlo, decime el escritor que te marcó, Kafka. Kafka. Carlos, dijo San Agustín, hazme casto Dios, pero no todavía. Por algo él creó al hombre moderno. Sabía de lo que hablaba, sabía de lo que hablaba. Por eso te digo, San Agustín en una lección, esa frase lo define todo. Él sabía, bueno, vamos a hablar como se hablaba antes, de las tentaciones de las tentaciones de la carne, ¿verdad? Como se hablaba en la antigüedad. Ideológicamente, me dijiste recién cuando me hablabas de Fernando Lugo, yo creo en el socialismo democrático. Sí. ¿Te definís ideológicamente así? Sí, claro. Yo vengo de un socialismo, comprenderás, como todo adolescente, más radical. Yo te hablo de mis años 70. Pero luego de vivir en España, vos sabés que yo llegué a España en 1982, ese año iba a ganar las elecciones post-franquistas, no las primeras de luego, un joven llamado Felipe González.
del Partido Socialista Obrero Español y comencé a ver lo que se gestaba. Yo en esa duda, yo pues ya había dejado en aquel entonces la izquierda, digamos, más radical. Y me dije a mí mismo, por ahí tiene que ir. Digamos, por ahí tenemos que intentar caminar, tipo Lula en Brasil en su mejor momento. Porque yo sigo creyendo lo que te decía recién. Este mundo tal como está es repugnante. Mira, yo siempre le digo, y por eso me gusta Camus, porque él trató el absurdo. 1 de cada 8 personas pasan hambre en el mundo en este momento. Al mismo tiempo gastamos en compra-venta de armamentos más de $2 billones al año. Entonces, ¿cómo se puede calificar a un mundo que invierte en la industria de la muerte y deja pasar hambre a 1 de cada 8? ¿Cómo se llama este mundo? Repugnante. Totalmente repugnante. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Claro. Y te dejo una pregunta. Decime. Respóndemela luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿El sentido de la vida es? ¿Me la respondes? Luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que el Banco GNB Paraguay en este momento tiene sus préstamos oportunidad. ¿Querés viajar? ¿Querés construir una piscina? ¿Querés hacer una remodelación en tu casa? La línea oportunidad del Banco GNB 021-417-6800. Préstamos desde 32.000 guaraníes por millón y hasta 60 cuotas. No te olvides, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando éstas se presentan. Estos préstamos oportunidad son limitados. Llama al Banco GNB o ingresa al sitio www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Carlos Martínez. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Continuamos con el señor Carlos Martini. Carlos, el sentido de la vida es... El sentido de la vida es hacer todo lo posible para que los seres humanos vivan mejor, principalmente los que más sufren. ¿Cómo se llamaban papá y mamá? Carlos, y alguien muy entrañable, Juana, mamá, chiquita, hace 11 años tiene Alzheimer. Hace 11 años tiene Alzheimer. Y lo más doloroso de las personas que tienen familiares con Alzheimer es que alguien a quien tanto uno ha querido ya no le reconoce. ¿Qué valores te dejaron Carlos y chiquita? Sobre todo el tema del estudio. Papá tenía una biblioteca increíblemente buena allá en los 60 y mamá era maestra. Ellos me dejaron la herencia del amor, de lo que es la filosofía, el amor a la sabiduría. Carlos, si pudieses resucitar a una persona, a cualquier persona de cualquier tiempo pasado, para compartir una cena y una conversación con esa persona, ¿a quién resucitarías? No lo dudo, abuelo Ramón Escolar. Ramón, él era el papá de mamá. Él me amacaba en el sillón cuando yo era niño y él leía aquel diario, La Tribuna, que era grande. Y yo lo veía a él. Yo me quedaba a dormir a propósito en la casa de mis abuelos maternos porque me quedaba con abuelo viendo televisión hasta que terminaba de la transmisión de Canal 9. Abuelo Ramón. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Un libro tremendo al respecto es el libro que se llama La Cazadora, de Kate Winslet. Es algo muy tremendo porque trata de una excriminal nazi que se salvó de los juicios,
vive en Estados Unidos y qué va a pasar con ella. La cazadora se llama, les recomiendo. Y a los que les interesan estos temas, lean el libro anterior de Kate Winslet, que es La red de Alice, una red de espías en una de las guerras que tuvimos formada exclusivamente por mujeres. Carlos, un placenterazo conversar Al contrario, contigo. muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Un privilegio y un placenterazo conversar contigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo. Gracias, Carlos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.